Hola a todos. Bueno, como quedamos, les voy a mandar un video descriptivo de la manera en que ustedes deben de afilar sus gubias. Entonces, bueno, intentaremos hacer los acercamientos más convenientes para que ustedes vean cómo es que se debe de colocar la gubia sobre la piedra o sobre la lija, pero bueno, con la intención de ser lo más descriptivos y precisos, ¿no? en la filmación del video. Y bueno, vamos a estar trabajando con tres tipos de gubias. Por un lado, la gubia en V, que esta, de hecho, si la pueden ver bien, tiene unos detalles en el filo, es decir, tiene ahí unas malformaciones ya del uso o de algún golpe o de alguna otra cuestión que la haya ahí deformado. Y esta le vamos a sacar el filo desde el inicio, es decir, vamos a cortar ese filo o matarlo para poder sacar uno nuevo. Por otro lado, vamos a estar trabajando con la gubia de corte y contracorte. En este caso, si se fijan, esta es diferente a la que vimos la última vez, pues la otra no tenía filo de uno de los lados. Aquí ambos lados tienen filo y bueno, también tiene cierta inclinación, ¿no? La forma de la gubia. Entonces, bueno, vamos a estar afilando esta también. Y por último, vamos a afilar esta que sería la gubia en U o en media caña. Y bueno, esta también ustedes sería importante que se adaptaran a la forma, es decir, pueden ustedes tener una de media caña más abierta o incluso las hay más pequeñas. Entonces lo mismo que vamos a hacer, los mismos movimientos que vamos a hacer adaptados a esta forma, los harían en gubias de mayor o menor tamaño. Y eso aplica a las tres formas. Muy bien, entonces para esto vamos a hacerlo de dos maneras que son, las dos funcionan. Hay que ver cuál le gusta más a cada quien o cuál se acerca más a lo que ustedes, digamos, les es más fácil, ¿no? Entonces, bueno, tenemos por un lado las piedras para afilar. Aquí vamos a trabajar con esta que es un grano mediano. Vamos a trabajar también con esta piedra de grano fino. Y por último vamos a trabajar con esta piedra de grano extra fino. Para la utilización de las piedras vamos a necesitar un poco de agua. Aquí tengo yo un recipiente con agua. Y les recomiendo tener también un trapo a la mano para estar secando las gubias y poderlas probar. Y bueno, para probar el filo que vamos obteniendo, les recomiendo tener un pedazo de madera de MDF a la mano que ustedes puedan ir grabando para que prueben cada una de las gubias. Puedan hacer incisiones, sobre todo con el propósito de ver qué tan afilada está ya la herramienta. Y bueno, por otro lado vamos a practicar otra forma, que es el uso de lijas de metal, como esta. Vamos a estar trabajando con la lija del número del 150, que sería una lija más gruesa, de acuerdo a lo que estamos haciendo aquí. Y después acabaríamos de sacar el filo con esta otra lija, que esta es del número 1000. Entonces con esa se asienta ya el filo, ¿no? Sí, y lo mismo pasaría en el caso de las piedras con la piedra extra fina, ¿no? Con eso estaríamos asentando los filos de las gubias. Ok, entonces bueno, vamos a comenzar. Vamos a trabajar primero en la gubia de corte y contracorte. Y lo importante es que ustedes vayan viendo cómo se coloca la gubia sobre la piedra, cómo irla mojando. Y también es importante que ustedes vayan, como lo mismo que les he dicho en otras actividades, ustedes vayan intentando familiarizarse con la sensibilidad justamente del filo, del movimiento y de la manera en la que ustedes van a estar sacándole filo a estas herramientas, ¿no? Y cómo tienen que jugar también con el ángulo que tiene cada una de las gubias.
Entonces, bueno, eso ya lo van ustedes obteniendo en el camino, pero por lo pronto quisiera darles esta explicación para que más o menos vayan haciéndolo de esta manera y sobre todo que no hagan algún movimiento que pueda más bien perjudicar el filo de sus herramientas. Entonces, bueno, vamos a empezar trabajando con... Bueno, yo creo que primero empezamos con las lijas, porque estas las vamos a trabajar en seco antes de sacar el agua. Y bueno, como decíamos, la lija que vamos a trabajar como en el grano más grueso en esta actividad es la del número 150. Con ese empezaría yo a sacar el filo y esta me va a permitir llevarme mucho más cantidad de metal, ¿no? E ir modificando la herramienta para obtener estos filos se vuelvan a remarcar, ¿no? Y eso me permite cortes más fáciles. Entonces aquí pueden ver este filo que tiene aquí mi gubia de corte y contracorte. Ese mismo dibujo que tiene mi filo, ese mismo ángulo, yo lo debo de respetar o intentar respetarlo lo más posible para continuar en la forma en la que originalmente se diseñó cada gubia. Entonces, bueno, yo tomaría en ese caso mi herramienta y me voy al filo de la mesa para tener mayor espacio. Y fíjense, yo lo que tengo que sentir aquí es que el filo, es decir, este espacio de aquí, todo el filo que yo ya tengo dibujado en la herramienta, quede en el mismo plano cuando yo lo coloco sobre la lija. Fíjense, yo si ahí lo detengo, ahí yo siento el plano y la misma herramienta me lo dice, ¿no? Por cómo yo la siento al hacer este movimiento, por ejemplo. Entonces ahí yo intentaría mantenerme en esa posición y en esa dirección que tiene ya el filo y yo irla remarcando. Fíjense cómo yo estoy trabajando en la dirección opuesta en la que está el filo, es decir, mi filo, su final está hacia ustedes, ¿no? Hacia la cámara. Yo estoy señalando hacia donde está el filo de esta herramienta que está aquí, es el final. Entonces yo intento nunca ir en contra, ¿no? de esa dirección, no hacerlo hacia arriba. Hay artistas que ya dominan esta actividad, esta cuestión del afilar de las gubias, pero bueno, yo les recomiendo ahorita ir siempre en el sentido opuesto a ese, ¿no? Es decir, si mi filo está hacia allá, ir yo en el sentido opuesto, recargando la gubia. Y fíjense cómo yo intento que en el momento en el que yo arrastro mi herramienta, fíjense, ahí yo lo tengo el filo en paralelo a la lija en este caso. Y lo que yo intento es que cuando yo la jalo hacia atrás, yo continúo en el mismo ángulo. Ahora otra cuestión que tenemos que tener en cuenta en el caso de esta gubia de corte y contracorte es el pico que tenemos aquí. Ese pico es importante no presionarlo mucho, esa área sobre todo final, no hacer tanta presión con los dedos, porque si lo cortamos tendríamos que regresar y sacar todo el filo de la herramienta desde un inicio y eso va a ser muy complicado. Entonces hay que cuidarlo mucho cuando estemos afilando este tipo de herramientas. Entonces fíjense como yo coloco el dedo sobre la herramienta, siempre también con mucho cuidado para no cortarme. Ahí donde yo tengo el dedo colocado, fíjense, yo intento que esa parte de allá no se vaya hacia allá la fuerza que yo estoy ejerciendo con la mano y con el brazo. Entonces no va nunca dirigida a este punto con mucha fuerza, ¿no? Para que no lo vaya yo a lastimar. Entonces lo pongo aquí y la fuerza principal más bien va en la zona media, ¿no? Que sería esta. Entonces yo voy del otro lado, muchas veces es importante estarnos moviendo, entonces yo puedo irme del otro lado, pues me permite agarrar la herramienta para sacar el otro filo, porque recuerden que estoy trabajando con una gubia de corte y contracorte que tiene filo por ambos lados. Entonces acabo de trabajar este filo, ahora voy con este y yo en mi caso prefiero pues ponerme lo más cómoda posible, en este caso así estoy bien. Aquí vuelvo a igualar el ángulo de mi filo con la lija, intentar que siempre estén en el mismo plano y entonces empiezo
a sacar ese mismo filo, siempre revisando. Ustedes mismos van a ir viendo la parte que más brilla, ¿no? Que brilla de manera distinta a toda la otra parte del material, ¿no? De la punta de mis gubias. Esta parte que brilla de manera distinta es el filo. Ahí lo podrán ver, me imagino, en algún reflejo. Entonces ese filo que tiene mi herramienta se va dibujando. Entonces ustedes pueden ir haciendo algunos movimientos sobre la lija e ir checando qué es lo que ustedes están haciendo ahí, ¿no? Que no se estén yendo muy lejos, que no se estén recargando mucho solo en un área. Entonces ustedes pueden ir revisando. Entonces yo recomiendo colocar su herramienta lo mejor posible, sacar el filo y continuamente voltear a ver qué está pasando con su herramienta. Y recuerden también respetar el área del pico. Muy bien, entonces ya que hice esto varias veces y yo voy reconociendo que el dibujo de mi filo está mejorando, porque yo voy viendo justamente que se está dibujando de manera pareja todo lo que ya estaba marcado en la gubia original, no como yo la compré. Eso, seguirlo dibujando casi lo más similar que podamos a lo que había antes. Y bueno, cuando yo reconozco eso, que ya está más o menos este trabajo, entonces pasaría a la otra lija, que es la más fina. En este caso estamos hablando de una lija del número 1000. Y haría los mismos movimientos. Entonces fíjense, no sé si les había comentado, pero hay que recordar que en este caso las lijas las vamos a utilizar sin agua. Si se fijan, estamos haciendo todo en seco. Y bueno, yo les recomiendo que lo hagan así. También hay quien las maneja con agua, pero bueno, yo les puedo recomendar esta manera de hacerlo, ¿no? Entonces, se fijan, cambio de lija porque ya voy a asentar el filo, es decir, ya a perfeccionarlo con una lija con un grano más pequeño. Y en ese sentido, pues vuelvo a hacer lo mismo, ¿no? A repetir las mismas formas de sacar el filo, pero en este caso ya con una lija más fina. Entonces vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Coloco entonces el ángulo del filo que quede en paralelo o en el mismo plano, si lo quieren ver así. Y voy sacando filo a la herramienta. En este caso, no sé si puedan ver, muchas veces la misma parte del metal que se talla contra la lija deja una marca que ustedes también van a poder reconocer, sobre todo cuando las lijas estén nuevas, y eso les va a permitir ver qué tanto espacio están afilando y si corresponde al que tienen en su herramienta. Entonces, igual voy volteando a ver siempre, después de unos cuantos pases aquí sobre la lija, voy volteando a ver qué es lo que estoy obteniendo ya directamente en el filo de la gubia. Y bueno, nuevamente vuelvo a cambiar de lado, les digo porque yo me acostumbré a hacerlo más así, para asentar el filo del otro lado. Y también, si ustedes van intentando observar siempre su herramienta detenidamente, van a poder ver cómo cambia de la textura que se logra en el filo con una lija gruesa, que es más rayada, digamos una especie de achurado más abierto, y con esta lija fina empieza justamente a alisarse la superficie, ¿no? Entonces eso también lo tienen que ir intentando ver y lograr conforme vayan avanzando en su proceso de afilar.